Hola mis queridos amigos de Acuario, bienvenidos a su canal Sami Tarot. Te quiero invitar a que hagamos una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para nosotros, porque yo sé que son millones de bendiciones las que vienen para nosotros. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. También te quería invitar a visitar tu signo ascendente. En la descripción de este video puedes mirar cómo calcular tu signo ascendente. Bueno, quiero comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje especial para ustedes de parte de sus ángeles, de nuestros ángeles y arcángeles. Bueno, si esta lectura no resuena contigo, mi querido amigo y amiga, bueno, déjala pasar, no importa, no hay problema. Ya sabes que llegará a tus oídos y a tus ojos en el día que sea debido. Vamos a ver qué te dicen los angelitos el día de hoy. La razón alumbrará tu vida. Mira, tal vez estás muy confundido, muy confundida para tomar cierta decisión importante en tu vida que debes tomar. Bueno, pídele claridad a tus divinidades. Prende una velita o haz una novena. La novena del Justo Juez es muy buena. La de Santa Marta también es muy buena. Bueno, haz cualquier cosa que tú consideres necesario y que consideres pertinente para poder tener claridad, porque tal vez estás muy confundido y bueno, es muy bueno que seas paciente para tomar decisiones cuando no tengas claridad, sí es muy aconsejable. Bueno, pero va a llegar esa luz a tu camino, a tu vida, a tu mente va a llegar esa luz para que puedas tomar esa buena decisión. Solamente tienes que pedir y se te dará. Vamos ahora con la lectura para las personas que están en este momento en una relación, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti tu persona especial y qué piensa de ti este personaje. Y vamos a ver qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, tu persona especial es una persona que se ha entregado en alma, vida y sombrero a la relación de ustedes. Es una persona que quiere mejorar día con día la relación de ustedes, el trato, la convivencia, todo lo quiere mejorar día con día. Tu persona especial espera que ustedes logren solucionar ciertos problemas inconvenientes que se les está presentando en este momento, en este instante. Tu persona especial piensa que tú eres una persona inteligente, leal, bastante arriesgado, arriesgada. En un futuro más bien cercano, mira, van a tener como cierta pérdida de interés el uno en el otro, van a cometer como cierta imprudencia que les puede llevar a la terminación de la relación de ustedes, al fracaso de la relación de ustedes. Pero mira que es algo que se puede evitar porque no marca infidelidad, es una imprudencia, es algo que de pronto se van a decir o alguna actitud que ustedes van a tener y que se van a sentir mucho el uno con el otro. Bueno, también el consejo de tus guías espirituales en este momento dice que cualquier problema, situación que estés enfrentando con tu pareja, las soluciones ya en este momento, que no esperes tanto para darle una solución a aquellas dificultades que tienes en este momento con tu persona especial, para que no desboquen en esto que se les viene a ustedes en un futuro más bien cercano. Bueno, las cartas nos dicen estas cosas, pero realmente es para que nosotros tomemos acción, no es para decir, bueno, solamente hice cosas negativas, no, es que las cosas positivas, bien, o sea, bonito, pero chévere es que a uno le adviertan, que le digan, vea, esto puede pasar para tomar acción y no cometer esos errores. Ahora vamos a ver qué nos dicen los angelitos el día de hoy. Ese angelito te dice, renacerás de lo antiguo. Mira, espectacular. La relación de usted, lo que les estaba diciendo. Esto que se les va a presentar a ustedes no es una infidelidad, es una imprudencia lo que va a suceder, pero no es una infidelidad. Ustedes van a lograr salir de eso, ¿ya? Ustedes son personas realmente maduras, van a hablar bonito o el uno con el otro, van a hablar bien y van a tomar la decisión de borrón y cuenta nueva. Va a ser un comienzo espectacular para ustedes, maravilloso. Vamos a ver qué me les dice el tarot egipcio a ustedes el día de hoy. Bueno, aquí hay una cartita, dice, esta es la carta de la justicia y está de manera invertida.
Mira, te está confirmando lo que te estoy diciendo. Que no te vayas por las ramas, ya, hablen claro el uno con el otro, no le den soluciones a medias tintas, no, solucionen bien lo que tengan que solucionar, porque la verdad es que la relación de ustedes tiene un futuro bonito, un futuro bueno, solamente que hay cosas que trabajar, en toda relación hay cosas que trabajar, nada es un jardín de rosas, todo tiene su problema, todo tiene su pero hay momentos es definitivos, ¿ya? Y este es uno de esos para ustedes. Solucionen lo que tienen ahora y verán que van a poder salir adelante. Ahora vamos a ver para las personas que están solteritos y solteritas en este momento, ¿qué me les dicen las cartas el día de hoy? Bueno, estás saliendo adelante de un problema, de una dificultad que se te está presentando, que se te había presentado a ti, definitivamente. Era una cuestión que la verdad te traía muy mal, con mucha desesperación, muy desesperado, muy angustiado por esta situación, pero yo te digo que la solución ya está en camino, la ayuda ya está en camino. En un futuro más bien cercano, fortuna. Fortuna para ti, definitivamente crecimiento y fortuna en todos los aspectos de tu vida. Bueno, aquí está el pero. O sea, económicamente y socialmente, bien, súper bien. Ten cuidado con no irte a involucrar con una persona comprometida, porque ese asunto sí saldría mal. Muy bueno el sexo, muy sabroso, muy pero ten muchísimo cuidado porque la pareja de este personaje se va a dar cuenta rápido y los resultados no van a ser bonitos. Bueno, entonces ahí estás advertido, mi querido amigo y amiga. Bueno, ahora vamos para ver qué te dicen los angelitos a ti el día de hoy. Dice, entenderás un misterio del alma. Qué bonito. Mira, vas a entender por qué estás aquí en este planeta, por qué te suceden las cosas que te suceden. Y esto te va a llevar a ti a un crecimiento, no solamente espiritual y personal, sino en todos los aspectos de tu vida, porque vas a ver la vida de una manera totalmente diferente y vas a saber que no estás aquí solamente para trabajar, dormir, disfrutar, ganar y al otro día comer y al otro día exactamente lo mismo. O sea, no estás aquí, no, tienes un propósito más grande. Si tú estás convencido de que tienes un propósito más grande, escribe hecho está en los comentarios de este video, porque así es, tienes un propósito mucho más grande que simplemente vivir o sobrevivir en este planeta. Tienes algo, o sea, algo grande para hacer, algo maravilloso para hacer. Eso lo siento yo aquí en este momento. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Mira, esta es la carta de la indecisión y está invertida. Cuídate mucho de las envidias. Eres una persona con suerte y te viene más suerte a ti, mi querido amigo y amiga. Tienes muchísima suerte. Muchas envidias, no caigas en trampas, mi querido y mi querida. Cuídate muy bien, protégete. Baños dulces, baños amargos, baños con sal, baños con azúcar. Bueno, lo que a ti te suene, lo que a ti te resuene, hazlo. Hazlo para la cuestión de las envidias. Bueno, que Madre Tierra nos tiene muchísimas cosas preparadas para ayudarnos en todos los aspectos y nuestros guías espirituales, que más también. Ahora vamos con las personas que me preguntan en este momento por su economía. Bueno, la verdad es que ciertos planes y proyectos están fracasando, pero no es por falta de trabajo, no es por falta de trabajo, mi querido amigo y amiga. Lo que pasa es que ese negocio o ese asunto o ese trabajo no está muy claro, le hace falta madurar a esa situación. Mira, este angelito te dice, en el estudio hallarás la clave. Bueno, tienes que investigar más, que ese proyecto tenga más piso, ya, que tenga piso, que tenga buenos cimientos para que no se derrumbe. Todavía estás a tiempo para poder solucionar aquella situación. Bueno, para poder solucionar esas cosas que no ves tan claras, tal vez documentos, tal vez investigaciones de mercado, algo no está muy claro en esa situación y esto te podría llevar al fracaso, pero todavía estás a tiempo para solucionar esto. Bueno, vamos a ver qué te dice el tarot egipcio. Esta es la carta de la soledad. Mira, tal vez tú, no sé, te estás como, ¿cómo te digo? Como que vas a tomar un tiempito, vas a tomar un espacecito, un break en cuanto a tu economía, a tus negocios. Bueno, es muy aconsejable para ti tomar distancia para poder ver las cosas de una mejor manera y la verdad para poder madurar este proyecto que se ve muy bueno. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.